Tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues tenemos mucha información, pero este día es muy importante para nuestro programa, es el debate de los jóvenes, el debate más importante que he visto en la televisión mexicana y que seguramente usted lo estará recomendando. En unos momentos más vamos con ellos. Pero déjenme platicarle lo de San Bernardino porque la última declaración del presidente Obama es que no se sabe si fue terrorismo o fue un problema de carácter laboral. Recordará usted que el día de ayer mataban a 18 personas. Se habla de un número diferente de heridos. Cada quien tiene sus propios heridos. Unos hablan de 17 y otros de 22 y otros 23. Ayer en los Estados Unidos estaban muy preocupados y muy ocupados de esto, porque salió algo a relucir. Nosotros salimos con nuestro famoso Buen Fin y la gente va y compra pantallas. Se dice que esto es lo que más se compra. Pero allá, en el Día de Acción de Gracias, la gente salió a comprar armas y se vendieron 187,000 armas, ahí venía el número exacto de armas, de fuego en los centros comerciales, en las tiendas. En alguna ocasión yo fui a Walmart y vi las armas y preguntaba qué se necesitaba para comprarlas. Me dijo, ¿tu ID? Le dije, no, soy mexicano, no tengo ID. Me dijo, pues con tu pasaporte, pero si quieres una de estas, de los de rifle, es también muy sencillo. Alguien que la saque, si conoce a algún estadounidense con su ID, se la entregamos inmediatamente. Entonces, mientras siga esta venta de armas de esa forma, pues todo puede suceder. Que si fueron los terroristas o que si fue un problema laboral, se están haciendo las investigaciones, los gringos están siendo muy prudentes, pero de todas formas la gente está aterrorizada. Está aterrorizada de que dos tipos lleguen y maten a no sé cuántos y que en cualquier momento a donde vayan se pueda suscitar un evento terrible. Bueno, vámonos a lo del 2016. El 2016 aquí en México está buenísimo. A ver, en Tamaulipas hay tres candidatos a la gubernatura del estado de Tamaulipas. Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Mario Fabio Beltrones. Sí, escuchó usted bien. Así está. No me pregunte cómo se llaman los tres candidatos o los tres, bueno, sí son candidatos, ya no son precandidatos. No, sí son precandidatos porque son del PRI todos son del PRI. No me pregunte cómo se llaman, porque la verdad no lo sé. Lo único que sé es que uno es ahijado de Luis Videgaray, el otro es ahijado de Mario Fabio Beltrones y otro más es ahijado de Osorio Chong. ¿Quién ganará de los tres? Porque los tres están en la contienda para el 2018. Y ahorita le platico de un libro que se presentó en la FIL de Guadalajara, en donde se habla del jefe de la banda o el monarca sexenal. El libro está muy interesante, no lo he leído, pero sí venían algunos párrafos en las redes sociales. Bueno, pero a ver, en Puebla van punteando Javier Lozano y Tony Gali por el Partido de Acción Nacional, y en el caso del PRI, ahí van a tener muchos problemas. Las dificultades es que tienen un candidato poco visible. Se apellida Doher, y Doher he estado pues 2 periodos en la Universidad allá Autónoma de Puebla, y su primo otros 2 periodos. O sea, se han robado en 16 años todo lo que se pudieron robar. Pero en la universidad, porque si usted dice, bueno, se lo robaron en la gubernatura, se lo robaron en la presidencia municipal, pero robar en la universidad, eso es lo que los castiga por parte de los poblanos. Y Blanca Alcalá, que es una magnífica persona, una gran política, pero que no tiene punch en Puebla, lamentablemente. Fíjese que Blanca iba mucho con nosotros a nuestro programa. Ella iba con Mario Delgado, que también es senador por el PRD en ese entonces, ahora es de Morena, y también asistía con nosotros Mariana Gómez del Campo del Partido de Acción Nacional. Y los tres hacían un magnífico programa cada 20 días. Cada 3 semanas se presentaban diferentes puntos de vista. Y Blanca, pues una mujer inteligente, brillante, pero sin mucho jalón ahí en el estado de Puebla, por lo cual se piensa que puede ser o Gali o Javier Lozano los grandes favoritos. Esto es en el caso del Partido de Acción Nacional. Déjeme decirle que Javier Lozano ya fue candidato, pero era candidato del PRI, ¿verdad? Fue candidato del PRI a una diputación y no pintó. No, ni pintó. Le fue muy mal porque era muy conocido en el Distrito Federal, pero en Puebla nadie sabía quién era Javier Lozano. Bueno,
Veracruz y Chihuahua se parecen en apellidos iguales, similares, los mismos, homónimos, lo que se quiera. Póngale como quiera. Se apellidan Duarte los dos y los dos son, pero bueno, como chivo en cristalería. El de Chihuahua ya tiene su banco. Bueno, no, el banco no es de él, es de su esposa. Ya sabe usted que todo lo que se roba uno, pues dice uno que es de la señora y no hay cohete. Pero él quería imponer a un precandidato y quería vetar a otro. Tuvo que llegar Manlio Fabio Beltrones, lo sentó a comer y dijo, aquí piso parejo. Y Javier Duarte en Veracruz se peleó con los probables porque él quiere imponer al suyo. Tampoco me pregunten los nombres porque no me lo sé. También tuvo que ir Manlio Fabio Beltrones. Parece que está en la escuelita Manlio Fabio. Llega y es así como el director de la escuela y los tiene que poner quietos porque los gobernadores o son muy burros o son muy ineptos o piensan que están en los tiempos del Partido Acción Nacional. En los tiempos del Partido de Acción Nacional, el gobernador priista era el que decidía, pero ahorita se decide a través de la unidad. Eso fue lo que les dijo Manlio. Necesitamos unidad. Y la unidad se llama candidato de unidad. Y el candidato de unidad pues, es ¡pam!, el dedo divino. Pero bueno, esto es en cuanto a los estados de la República. Y lo de Colima y Peralta, pues ya está, ¿eh? Lo de Colima va a Peralta contra Preciado. Pero déjeme comentarle que no están muy contentos o muy entusiasmados. Y esto tiene que ver con la segunda vuelta. Los que están en contra de la segunda vuelta dicen que es una elección muy desangelada porque la gente ya no va, la gente no está contenta, no está emocionada, se perdió todo ese ritmo que se ha demostrado que en otros países funciona. Macri es uno de ellos, aquí en Argentina, pues gana la segunda vuelta y todos estaban encantados. Scioli sale a reconocer el triunfo de su competidor y ya, se acabó. Pero aquí se dice que la segunda vuelta sería desangelada. Esto es una especie de segunda vuelta, porque van los mismos candidatos y a lo mejor la gente no va a salir a votar, pero no va a salir a votar porque ir a votar de por sí es así como una monserga. Y tiene usted que perder tiempo, y tiene usted que hacer corajes, y tiene usted que hacer no sé cuántas cosas, y al final, pues si usted quiere votar, se espera y se aguanta. Y si llueve o no llueve, no tiene nada que ver. Aquí el 17 de enero no van a tener problemas porque no tienen lluvias. No va a haber ninguna dificultad de esas que nosotros tenemos regularmente en el verano, que es junio, julio, el día de las elecciones. Junio va a ser todavía en 2016, no sé si en 2017, en 2018 regresa a julio. Pero ahorita nuestros cerebritos que están acá han de saber mejor que yo eso, porque ellos sí son bien inteligentes. Bueno, ayer circuló una fotografía maravillosa. ¿Quién la subió? No lo sé, pero sí piensan que fue un gobernador. ¿Por qué fue un gobernador? Porque es una fotografía donde está el presidente Peña, está así, y atrás de él toman la foto y todos sonriendo. Pero yo no sé por qué en la presidencia de la República lo quieren tomar siempre de frente al presidente y no se han dado cuenta que la gente estaba contenta, la gente estaba sentada, la gente estaba sonriendo. Yo no sé si de veras en la presidencia de la República están dormidos o no se han percatado de esto, pero esta fotografía que está en las redes es un ejemplo de lo que están desperdiciando, de que la gente diga, mira, están contentos todos en el momento que está hablando el presidente. Nunca lo había visto de espaldas, parece que es así como pues, un pecado, ¿no? El que lo saquen de espalda, pero bueno, pues en las redes corrió muy bien la fotografía. Y José Romero Apis, que fue su procurador general de la República, su procurador del Distrito Federal, presentó un libro en la FIL de Guadalajara que se llama El jefe de la banda o El monarca sexenal, refiriéndose al presidente de la República. Y dentro de las referencias que viene, dice que los presidentes que hemos tenido, y estoy hablando de los priistas y de los panistas, ninguno de ellos se preparó. Usted va a decir, pues sí, yo me acuerdo que Fox era rebabas, ¿no? No, pero no era eso, no era eso. Que nadie se prepara para el 7º año. Y es que aquí es el poder absoluto, pero absoluto, en donde no se mueve una hoja sin que el presidente no lo ordene. Y lo estamos viendo ahorita pues en todos estos jaloneos de los priistas en 12 entidades federativas, porque lo de Colima ya está y ya es Peralta el candidato.
es pues jalonearse entre todos para ver quién gana. No es cierto, a ver a quién le llega el dedo divino. Y el dedo divino también llega a la Suprema Corte de Justicia. Se dice que ya están planchados Javier y Norma. ¿Cómo? Pues lo que lo iba a decidir el Senado. ¿Se acuerda cuando lo de Graue? Todos decían que Los Pinos ya tenía a Sergio y que Sergio Alcocer iba a ser el rector de la UNAM. Pero el dueño de la UNAM, porque también hay dueños aquí en la UNAM, pues dijo que no, que primero él puso a Narro, después puso a Graue y antes de Graue puso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, pues este señor Juan Ramón de la Fuente demostró que por eso va a ser candidato independiente, no va a ser candidato Puma, ni nada de eso, pero va a ser candidato independiente, porque ahorita anda en todo pues no sé cómo decirlo, en todo este desastre que se ha desatado con respecto a la marihuana, y él va plaza tras plaza hablando de la marihuana medicinal, igual que el presidente le preguntó ayer a sus hijos y les dijo, que qué opinaban de la marihuana, y ellos le dijeron, es que ya nos vamos a fumar un churro aquí delante de ustedes. Y él dijo, no, aquí no, en la familia no, vamos al debate. Entonces el debate arranca en enero, pero yo creo que este debate es así como, pues un debate muy raro. Los que están a favor, pues son los liberales, los que estamos en contra somos los conservadores. Pero hay puntos buenos de los dos lados, hay puntos buenos de los dos lados que no tienen nada que ver con el narcotráfico, absolutamente nada. Cuando sucede esto, si llegan a legalizarla para uso lúdico, para que usted se ponga pues así, contento y tranquilo, no va a suceder nada. Los narcos van a seguir vendiendo su droga y lo que les sobra es droga, no nada más es la marihuana. Y a lo mejor se meten hasta la marihuana para hacerlo legal, eso estaría bien. Pero bueno, Chapo, no sé si me escuche o me esté viendo, pero Chapo, esto lo puedes hacer un negocio lícito con una droga que era ilícita y se convierte en lícita, y entonces facturas y bancarizas ese dinero, y ya no te están friega y friega de que dicen que ya cerraron todas las compuertas para que no puedas sacar dinero de ningún lado, y ya lo tienen en el ojo, no sé si del huracán o en el ojo de una aguja, porque cada vez que dicen que ya están muy cerca de él, pues no sé si esto se refiere a los 43 de Ayotzinapa, que ya dijeron que están o en Puebla o en el Estado de México. Pero Puebla tiene 125, el Estado de México tiene 125 municipios y Puebla tiene 200 y tantos municipios. O sea, que el territorio es vasto para ver si ellos aparecen. Bueno, pues se venden las candidaturas. En el PRD, usted sabe que se vendió la candidatura de Iguala por 2 millones de pesos que recibió Jesús Zambrano, que ahora es el respetable presidente en el Congreso. Pero bueno, pues cobró 2 melones. Y Cuauhtémoc, le pidieron 8 millones. No, le pagaron. Ándale. Aquí fue al revés. Cuauhtémoc no llegó y le dijo a Graco, oye, pues ahí hay 8. No, porque ni es de Graco, es del PSD, ¿no? Es otra cosa, es como un partido. Y le dijeron 8 melones y te damos la candidatura. Y entonces dijo 8 melones. Pues ya no me los pagan en el Puebla, o no sé en qué equipo estaba al final, pues ya no le pagaban eso, ¿no? Dijo, pues van los 8 melones. Y que gana, y ahora va a ganar un chorro de lana. Yo no sé si tenga que compartir el dinero, pero yo había escuchado, en los tiempos de Choaifet, dicen que Mario Alberto Navarro era el encargado en el Estado de México de vender las presidencias municipales, pero no las importantes, ¿eh? O sea, Naucalpan, esas no, esas eran propiedad de, y ahí se hablaba de otra forma, no tanto en dinero, sino de favores. Pero en las chiquitas, pues eran de determinada cantidad, Mario Alberto cobraba, y eso era obviamente para el gobernador en turno, que en este caso era Choaifet. Pero yo nunca había escuchado que a alguien le pagaran para ser candidato, como si ahorita llega un güey y te dice, oye, te doy 8 melones para que seas candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Pues digo, ser candidato no quiere decir que tenga yo que ganar, pues voy. Pues sí, me gano 8 millones, voy a quedar en el último lugar, pero me quedo con mis 8 millones. Eso es lo que ha pensado Cuauhtémoc y pum, que gana, que se casa y que se larga.
¿Se acuerdan que se casó y se largó? ¿Qué voy a trabajar ni qué nada? Bueno. Y hoy en el Financiero, pues nuevamente sigue la bronca de OHL. ¿Qué ha pasado con OHL? ¿Se acuerda que ICA y Tradeco eran los consentidos de los panistas? Así como que Tradeco era Ruiz Mateos, el que cobraba para todos los panistas, y cobraban fuerte, porque robaban lana a manos llenas. Pero ahora OHL, pues empezó en el Estado de México junto con IGA, y ahora pues ya está en Petróleos Mexicanos, ya está en la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, pues ya los españoles dicen que es un negocio redondo, estos mexicanos están dándole mucho que ganar a OHL. Y entonces, pues se habla de que OHL sigue ganando mucho dinero, y lo dice el periódico El Financiero, para que usted se entere de que, pues José Andrés Teiza, después de haber sido secretario allá del patrimonio, no sé qué era, secretario con López Portillo, dicen que robó, pero ahora ha robado muchísimo más y no es secretario de nada. Lo único que sí, se enoja siempre que le pasan las llamadas. Ya sabe que estas llamadas son ilegales. Cada vez que filtran las llamadas, dicen puras malas palabras. Si sabe que se la van a filtrar, pues que componga su vocabulario. Ya lo del dinero, pues ya se lo robaron. Además tienen una concesión. Estamos a 2015. A ver, 2015. Si voltea usted el 1 y el 5 es 2051. Hasta el 2051 van a estar robando en el Estado de México. ¿Cuántos gobernadores van a ser? Un chorro, un chorro. Y todos los que lleguen van a decir, bueno, ya entrando, ya tenemos caja con dinero. Bueno, vamos con los jóvenes que nos acompañan el día de hoy. A la mitad del camino van a platicar de los avances, de los logros del presidente Peña, de esta administración. Nos acompaña Mario Herrera del Partido Acción Nacional. Mario, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, es un gusto estar aquí con ustedes, compañeros y compañeras. El día de hoy, pues, venimos a ver cómo crear partidos políticos patito. ¿Cómo que? No entiendo. No favorece a México. Podemos ver el tema de Morena. Como sabrás, la semana pasada se aprobó la ley de transparencia, pero su presidente, el presidente Rogelio Castro, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, no quiere pasarla. Él considera que pasarla rápido, pasarla bien, es quitarle reflectores, y para él es más importante ser los reflectores que beneficiar al pueblo de México. De nuevo nos damos cuenta que la falta de profesionalismo de este partido es evidente. También podemos darnos cuenta que pues, se aprobó la ley disciplinaria financiera para los estados, para el endeudamiento, que no anden pidiendo prestado dinero para enriquecer sus bolsillos, como el PRI. Y bueno, el único partido que no votó a favor fue Morena. Para ellos es más importante pedir prestado que seguir sobre el tema social del pueblo. Y bueno, también ver el tema de las universidades patito del DF, en el que seguimos pidiendo... Están vacías. Como lo vimos, la Asamblea Legislativa utilizó sus recursos de los gobernantes, para dotar a estas escuelas de equipos, ¿no? Lo cual pues no está bien, ya que el presupuesto legislativo es meramente para estudios legislativos. Oye, ¿has escuchado La Tercera es la Vencida? No sé qué sea. Porque ayer me acordé de La Tercera es la Vencida con Edgar Elías Azar. Palo, a La Tercera lo sacaron y ahora se amparó y dentro de 6 meses a lo mejor se queda, pero pues La Tercera no fue la vencida, porque ya llevaba 2, ¿no? Esta fue la tercera. ¿No lo habías escuchado? No. Bueno, ponte atento, porque tenemos a alguien de La Tercera que no es de la tercera edad. Esperemos que López Obrador no vaya a su sexta es la vencida cuando trate de buscar la presidencia. Francisco Castro, PRI. Mucho gusto, Francisco. Nino, muy buen día y buen día a mis compañeros en la mesa. Es un gusto saludarlos y acompañarte en el programa. Bueno, Nino, pues sí, lo que comenta Mario en efecto es muy grave. Yo creo que el tema de la transparencia es algo a lo que tenemos que apostar, en lo que tenemos que avanzar, en lo que tenemos grandes deudas aún como país y como sistema político. Entonces me parece muy triste y muy lamentable que haya organizaciones políticas que no apoyen este tipo de iniciativas. Y bueno, Nino, pues hace escasos 2 días se cumplió la primera mitad de esta administración. Se terminó el primer tiempo. Se terminó el primer tiempo, pasamos al segundo tiempo. Y bueno, Nino, yo creo que hay muchos logros, muchos avances. Me parece destacable el tema de, en estos 3 años se logró terminar con el atasco legislativo al que nos había sometido
el poco oficio político del Partido Acción Nacional. ¿Cómo? No me digas eso. Pues sí, Nino, yo creo que... Pero si estuvieron 12 años. 12 años, pero pues fueron 12 años de parálisis. Las 12 mismas, años las mismas reformas que paró el PRI. Pero Nada, bueno, yo seguiría ahí hacia adelante. Me parece que es muy importante y también... Pero en estas no las paró el PAN porque los maiciaron a los panistas y a los perredistas. Pues yo creo que es parte de los Perdón, acuerdos. les hablaron para que los apoyaran, perdón. Es parte de los Acuerdos, acuerdos políticos a los que hay que llegar como país, no solo con el PAN, con el Partido de Acción Nacional, sino también con partidos de la izquierda. Ahí tenemos una reforma fiscal que definitivamente es mejorable, pero bueno, pues hay que aplaudir. Pero esa la aplaudieron con Zambrano, ¿no? Que es el presidente, sí, ¿no? claro. Pues fue una reforma que... Pero le dieron premio, le dieron la presidencia. Dicen que llegó y luego le dijo el presidente del PRI, ¿cómo se llama? No, el del PRI, ¿cómo se llama? Camacho, le dijo, tú a la presidencia porque te portaste bien. Bueno, definitivamente no creo que ya... ¿no fue eso? No. Pero era un acuerdo. Claro que hay acuerdos parlamentarios, por supuesto, y yo creo que debemos dejar de tachar estos acuerdos como negativos. Ahí tenemos el caso del Pacto por México, que bueno, rompe a las izquierdas porque tenemos un ala política en este país que no quiere acordar, que no quiere negociar, que no quiere escuchar, que piensa que solamente su idea de país y lo que ellos buscan es exactamente lo que se tiene que hacer y será la salvación de México. Yo creo que esto es triste, yo creo que hay que saber escuchar y me parece que ese es el principal logro. Pero tienen una deuda. Administración. Nunca pasó la reforma política del Distrito Federal y dentro del pacto estaba en el número 95. Hay que atenderla. El PAN no quiso que pasara. ¿Por qué? Pues no sé, habría que preguntarle a nuestro compañero Mario, pero sí, definitivamente yo creo que es un pendiente. Pero tenemos además resultados tangibles, resultados que se sienten en el bolsillo de los mexicanos. Tenemos reformas que están dando frutos, que si bien es importante se dejen madurar, todavía hay que aterrizar y saber llevar a buen... Perdóname, nada más un tema que quisiera yo, no hemos traído a la mesa en las últimas semanas y me parece interesante y me gustaría escuchar las opiniones de mis compañeros, el tema de la situación del deporte en México y bueno, la actuación de Alfredo Castillo al frente de la CONADE, que yo por supuesto... ¿Sabe de deportes, Alfredo? Pues yo creo que es una persona que está escuchando la sensibilidad de los... ¿O es un policía? Porque lo mandaron a Michoacán de policía. Y aquí lo mandaron de policía. Yo me pregunto, ¿para eso quitaron a Mena? Bueno, es un servidor Mena sabe de público, deportes. Es un servidor público eficiente y se está atreviendo a hacer lo que no habían podido hacer muchos directores. Sí, porque estaba Mario Vázquez Raña, que era intocable. Exactamente, Nino. Entonces, bueno, me gustaría traer este tema a la mesa y seguir abonando. Pero él dice que está apoyado por el presidente y que yo creo que está, le hacen lo que siento a Juárez porque nadie lo puede tocar, ¿eh? Bueno, vamos con la tercera de la vencida. También nos acompaña Pablo Hernández. La tercera de la vencida, que es Morena, pero en fin. Pablo, mucho gusto. Gracias, Nino, por la invitación. Bueno, pues 3 años de Peña Nieto, 3 años de fracaso. Yo creo que si comentaba aquí el compañero del PRI, que si los 12 años de gobiernos panistas fueron 12 años de parálisis, estos primeros 3 años del gobierno de Peña Nieto son 3 años marcados por la corrupción. El presidente Peña Nieto llega a los 3 años con la peor calificación de los últimos 4 presidentes de la República. Y aquí estoy poniendo a Carlos Salinas y a Ernesto Zedillo, que ya es mucho decir. Según el periódico Reforma, el 58% de la población desaprueba la gestión de Peña Nieto y el 78% de los académicos, empresarios y comunicadores que Reforma pone como los líderes estarían desaprobando este gobierno. Esta crisis de confianza, Nino, creo que, como lo decía, se debe fundamentalmente a la corrupción. Creo que el gobierno de Peña Nieto no se pudo recuperar. Número uno, cuando se retiró la concesión de la empresa china que estaba vinculada con un familiar de Carlos Salinas de Gortari. Lo del tren, ¿no? Lo del tren rápido a Toluca. No, a Querétaro. A Querétaro, perdón. Creo que era inexplicable, porque yo también me preguntaba. Es inexplicable y creo que... A Toluca está bien. Creo que sobre todo lo peligroso aquí, Nino, es que esto trastocó las relaciones con China. ¿Y era un pariente de quién? Creo que Salinas? con un pariente de Salinas está involucrado. Creo que esto seguramente va a hacer que en los próximos años la esposa, ¿no? veamos... Era de Gerard, ¿no? De Gerard, sí, que no veamos inversiones extranjeras de importancia, sobre todo de este país tan importante ahora en el mundo. Otro de los temas que seguramente también afectó durísimo al gobierno, y creo que ahí sí le dio directo la línea de flotación, fue el escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Donde Carmen Aristegui da a conocer que Peña Nieto y la Gaviota tienen una casa de más de $7 millones,
¿no? Y le explican de una forma ridícula diciendo que Televisa le pagó un finiquito de $5 millones. Pues nadie se va a creer que eso sea realidad, Nino. A las pocas semanas de esto surgió el caso de Ayotzinapa, ¿no? Otro escándalo, sí a nivel internacional, que puso a México como un país que no respeta los derechos humanos, que lo puso a México en la cola de la violencia. También hay razones estructurales del fracaso del gobierno de Peña. Creo que uno es que le apostaron toda la reforma energética y nunca se imaginaron que el precio del petróleo se iba a pique, nadie. ¿no? Ya viste que está abajo del 2008. El precio del petróleo estaba en 116 cuando entró Peña Nieto y ahorita está en 30 y tantos. Esto quiere decir que la reforma central que había apostado esta administración fracasó. Y eso creo que les quitó orientación, les quitó momento a la administración actual. Creo que no se van a recuperar. Bueno, vamos a presentar a la friolenta. Anaí Nava del PRD. ¿Qué hace tanto frío? Mucho gusto. Sí, mucho gusto a todos. Excelente ¿De veras hace primer mucho frío? jueves de diciembre para todos, sí, ya empezó diciembre hace mucho Pero el frío. invierno todavía no llega. Pero a mí ya me llegó, ya tengo frío. ¿Cómo vamos? ¿Cómo viste 3 años de magnífico Pues gobierno? en el PRD, pese a las críticas y pese a las inconformidades de algunos, tenemos presidente y Basabe es una clara oposición. Ayer ¿Basabe hizo es un al que comunicado. trajeron del exterior? Sí, es un externo, un académico, que yo creo que puede abonar bastante porque ha sido muy claro en señalar que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido malo, corrupto e inepto. Y justo también con ello puedo ponerlo en que en Edomex él no ha podido señalar el tema del feminicidio y sobre todo apenas salió ¿En dónde? en el Estado de México. Y apenas salió que tuvieron a la directora del DIF, Elizabeth Luna, que emanó de los grupos de Antorcha, ¿no? Entonces yo preguntaría, Enrique Peña Nieto, entre tantas actividades, entre tantas reformas y entre tantas buenas acciones que dice que ha tenido, ¿qué es lo que ha hecho con el Estado de México Pero y el qué Estado ha de hecho México con es el Erubiel grupo? Ávila, no es él. Bueno, pero es uno de los estados que pertenece al país, y es el presidente del país, ¿o no? Entonces, ¿qué ha hecho con Erubiel? Patita de Erubiel. Así es una cadena, ¿no? Pero además, ¿qué ha hecho con el tema de Antorcha, quienes gobiernan los 3 municipios más importantes y grandes del Estado de México, ¿no? Y cómo se ha Oye, los de desencadenado. Antorcha vienen y se encueran ahora todos. Ya los vieron aquí en las calles Se del 5 de encueran, mayo. obtienen predios, acuerdan candidaturas, No y me todo digas. eso pasa en el ¿Encuerados Estado de hacen todo eso? Todo eso hacen el grupo de Antorcha y Erubiel Ávila no ha podido esclarecer ni poner un alto a ese grupo. Enrique Peña Nieto no ha podido poner un alto ni ha podido poner el ejemplo sobre el tema de la seguridad del feminicidio. Entonces, yo coincido que ha sido un gobierno demasiado corrupto e inepto. ¿Basabe es el presidente del PRD o es el gerente que reporta a los chuchos? No, ese presidente presidente, muy bien. se reunió con Basabe- todas las expresiones y todas las expresiones lo apoyaron. lo respaldaron. Nino, Basabe es el liquidador del PRD. Es la persona Ay, que no. pusieron para que Es se para encargue. hacer el Bueno, finiquito. pero Es para tenemos hacer- un es presidente para que hacer da la la fusión. cara y es una postura. Malio ni siquiera lo puede hacer. Es para Andrés hacer la Manuel ni fusión con el siquiera, PRI, o sea, con ni el PAN, siquiera con el puede PAN, hacer un perdón. posicionamiento en un No. partido. Nada más con su spot que sale millones de veces, ya eso quiere decir que es un presidente. No, tenemos un presidente que da la Él cara, no es el que es de presidente oposición. de Morena. Estás mal. No. Es el emperador. El emperador. Ah, sí, porque además creo que quiso impugnar cuando ya tenía la mayoría, pero bueno. Su coronación fue Pero hace bueno, un entonces par de tenemos un semanas. presidente que por lo menos da la cara, da oposición, da nota, hay un comité que está trabajando y eso ni siquiera lo puede hacer Malio. Perdón, pero yo no he visto a Basabe más Que que, Manlio nada nota. más que 2 veces en los periódicos, una en los posición medios, firme. y para lo único que salió fue para decir que van las fusiones con el PAN en las próximas elecciones. Coaliciones. ¿Cuál Entonces, es el problema de la alianza? El tema de la alianza no quiere No, que el ver, problema no o es sea, la no tiene alianza, que nada ver más que estoy señalando el PAN que va a Basabe dejar a un llegó a lado su fusionar agenda al y PAN. nosotros vamos a dejar al lado nuestra agenda. ¿Y eso cómo Justo lo van a los medios de lograr? comunicación amarillistas quieren poner como que el tema de la alianza es un tema de vender las agendas y las ideologías. Mario, y la la fusión de los alianza ¿qué colores es? no tiene nada que ¿Vender ver. la agenda? Por supuesto que no es tener agendas en común. Lo que hemos trabajado siempre y lo que hemos platicado aquí es trabajar por México. Se me hace muy raro de Francisco que él siempre quiere poner esa cara de que estamos trabajando por México, ahora criticar las alianzas. No me parece nada de acuerdo con su discurso que ha estado manejando las últimas veces, porque estamos uniendo agendas por México.
estamos trabajando por Distrito Federal. Esa agenda por México tumbará al PRI. No entiendo. Pues es que, mira, Tumbar al PRI para hacer quiero malos que sepas, gobiernos, Nino, Nino. que pues ahora el PRI en el DF tiene nuevos dirigentes, lamentablemente no sé de dónde se lo sacaron. Yo sé. Tiene la hija de Rosario Robles. Tiene a Mariana Moguel y tiene a Tonatiuh González, ¿Es hija de quién? De Rosario O Robles. sea, ¿ya ganó? No, y ahora el colmo Ya es que pide licencia para buscar la presidencia cuando ni siquiera a partir de, ni en campaña, ni a partir de que ganó, ha puesto un solo pie en Milpalta y visitar su distrito y visitar a su... Eso es una mentira. Una mentira terrible que yo puedo probar que no es así. Me parece que las actividades Una foto de pararse me ahí parece en que la las entrada actividades de Milpalta. Mariana Moguel Bueno, hay yo te puedo decir que los muchas, vecinos de muchas Milpalta actividades. sí pueden señalar A en ver. que no la conocen, no los ha visitado, no tiene ni siquiera un modelo Bueno, de entonces, gestión, no no sé. conoce su distrito. No, Yo le uno podría por uno, preguntar uno cuántas por uno. secciones No, tiene no, su no, delegación Permítame, y no la tiene. por alusiones, creo que Tal vez le puedo mandó una hacer foto una... por Facebook a práctico. los pobladores de En Milpalta. Twitter le pregunto cuántas secciones tiene y si no me contesta en un minuto quiere decir que no conoce su Si no te sección de su contesta en distrito. un minuto. O sea, Bueno, 2 o 3 si ves minutos, cómo bueno, pues, estás haciendo una El manipulación. punto es que ni siquiera sabe cuántas secciones tiene su distrito por el cual ganó, Bueno, ¿no? Porque está ganó bien, regalando Anaí, pantallas que su pregúntaselo. mamá A le ver, dio. Yo solamente quiero señalar algo. No sé a qué vecinos de Milpalta conoces. Lo que sí te puedo decir es que Mariana Moguel ganó ese distrito por una mayoría calificada. No es representación proporcional. Los vecinos votaron por ella. Me parece que es una Bueno, persona votaron que por está unas afiliada al pantallas. PRI. Yo no veo ningún inconveniente y ningún problema en que sea presidente del partido en el DF. Pero es- Al contrario, me parece una renovación, en cuanto a juventud, me parece una renovación en cuanto a las corrientes que hay dentro del A su partido. mamá, Yo ¿no? no ¿Por qué en el pensaría PRI, en un en el PRI tema- no hay jóvenes que hayan hecho territorio, una labor social con Bueno, la gente? a ver, ¿Por qué tienen que llegar los tienes hijos uno- de alguien? Oye, tienes Nino, uno- ¡Ándale! ¿Qué Oye, tienes no- que ver? ¿Qué tienes contra el...? Oye, No vaya a ¿qué venir te el CISEN a pasa? decirte que no te puedes meter con la hija de Rosario Anaí Robles. viene, Oye, algo Nino. está pasando por ahí. Bueno, yo vine a hablar del país, no vine a hablar de Milpalta ni de Nada más déjame Nezahualcóyotl, por hacer un favor. comentario. Oye, Moguel y ustedes se parecen. Ustedes pusieron a Juanito Tabe igual. Bueno, pero él no es hijo de alguien. Federico Dorin, que es diputado de Benito Juárez, vive en Coajimalpa, ¿no? Que es una delegación priista. Él vive en las ¿sí? Lomas. No es cierto, en Miguel Hidalgo, ¿no? Vive en las Lomas, por ahí, en algún Desconozco, lugar. la verdad es que no le sigo Mira, la yo creo que pista. tenemos un Y el severo problema. exdelegado de Iztapalapa también vivía en la... También vivía en el Pedregal. Bueno, Sí, pero porque además entre chocó todos por allá esos de la argumentos izquierda, ¿no? coincide en el que a los 3 años el gobierno de Enrique Mira, Peña Nieto ha sido ineficaz en veo el tema de que- seguridad, Vamos con el de PAN, ya. educación. Sí, me preocupa un Déjenlo tema, amigo, hablar. que a los priistas les encanta presumir que las reformas, pero aunque hay una prueba de reformas, no las han podido accionar. Están en el congelador, las tienen paralizadas, entonces pues nada sirve que yo venga a presumir que me compré una corbata si nunca la voy a usar. Entonces, este discurso nuevo que trae Francisco en el que pues ahora vamos a trabajar particularmente y no por México, me preocupa porque ha cambiado ahora mucho su discurso, parece que estamos viviendo ahora a la defensiva porque nos damos cuenta que nuestro fracaso político se está viviendo. Entonces, también Peña Nieto dice, pues voy a ver en 6 años cómo trabajé en 3. Pues sí, man, trabajaste muy mal. Viene también su cuarto cambio de secretario, Cesol, porque ahora se van a las candidaturas de Aguascalientes. No puede No, es Profeco. Profeco, no puede controlar su propio gabinete. Entonces, bueno, el tema de la Panistas reforma hablando del- de controlar a su Oye, a gabinete. ti ustedes cambiaron 3 secretarios de gobernación, no Bueno, friegues. porque... Bueno, porque se Fox los con el mataban, Nino, gabinetazo. para ¿Qué? empezar. ¿Los qué? Se los mataban. Sí, Nino, no los cambiamos nosotros. No fue porque se fueran o porque no hubo un control. Los sino cambiaba que el había narcotráfico y otro el crimen poder que los- organizado. Ese es el Porque peligro. narcotráfico que O el controla Baster, PRI. ¿no? Ahora, Nino, mira, El yo Baster quiero también hablar cambiaba. con datos duros de cómo está el país, porque creo que nos perdimos en cuántas secciones electorales tiene Milpalta. ¿Cuántas? Pues no sé, la verdad no sé ni dónde quede. Mira, Nino, la economía Dios estancada mío. del país. El país ha crecido en los últimos años un promedio de 2%. Esto es por debajo del nefasto resultado de los panistas de 2.4. Entonces, de entrada, Peña Nieto está reprobado peor que los panistas. Tenemos que, cuando entró Peña Nieto, se perdieron 1.2 millones de empleos, donde estos trabajadores ganaban más de 2 salarios mínimos al mes. Ahora esos 1.2 millones de trabajadores están ganando menos de 2 salarios mínimos. Entonces, estamos hablando que 70 había... pesos con 10 centavos. O sea, que hubo gente que inició ganando, antes de que entrara Peña Nieto, estaba ganando un poquito más de 6,000 pesos, lo corrieron, lo cambiaron de trabajo o le bajaron el sueldo y ahorita está ganando poquito más de 4,000 pesos, Nino. Según la Coneval, hay 2 millones de pobres adicionales a los que recibió Peña Nieto al momento de terminar A ver, Felipe Me Calderón. dejó que 53 millones. 53 millones, estamos ahorita en 55 millones. Ahora, Nino, hay un problema con la forma en que el Coneval está midiendo
Bueno, porque la ley así se lo mandata, porque la ley es tramposa. Pero quiero decirte que... La ley es tramposa. Sí, Nino. Ya, eso, te voy a explicar por qué. No, te voy a explicar por qué, Es el Nino. discurso Te voy a del explicar por qué. Porque si uno Si no nos toma en favorece, cuenta, estamos en si contra. uno toma en cuenta no nada más los aspectos multidimensionales para medir la pobreza, como es el acceso a servicios públicos, a bienes de Todo está bien, pero de es largo la plazo y ley. tal, lo correcto, Nino. Pero si uno revisa, agregamos a lo que mide Coneval con lo que tiene el INEGI, hay 3 millones de mexicanos, no 2 más, sino 3 millones más, de los que en tiempos de Calderón, que no pueden adquirir una canasta básica con su ingreso. Y estamos hablando de gente que tiene trabajo, Nino, gente que trabajando es pobre. Déjame seguir un poquito, Nino. La devaluación del dólar. Tenemos que el peso se devaluó 25%. No, el que se devaluó es el peso. El que se devaluó es el peso. La devaluación del peso frente al dólar, Nino, 25% de devaluación. Esto no se había visto desde los tiempos de Carlos Salinas de ¿Ni con Gortari. los panistas? Ni con los panistas se vio, hay que decir que incluso con los panistas la devaluación nunca superó el 11-12%. Aquí estamos hablando de que se duplicó la devaluación del peso frente al dólar. Una cosa más, Nino, la deuda. Cuando entró Peña Nieto, debíamos una cantidad importantísima, ahora estamos debiendo 1.5 billones de pesos más. Eso significa 1.5 millones de pesos más. Eso es 10% del PIB, Por Nino. alusiones, Ese es el gobierno Sí, y los Nino. resultados que ha tenido este pésimo gobierno del PRI. De Peña Mira, me Nieto. parece que coincido con Pablo, ahí estamos perdidos en las cifras y estamos manipulando No, las está cifras. muy certera. Yo creo que Coinciden es que muy tenemos fácil, un pésimo gobierno. Es muy fácil criticar, pero hay otros puntos que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que hay un perfecto control de la inflación en nuestro país. En efecto, nadie imaginaba la depreciación del precio del petróleo, que ha impactado definitivamente en las finanzas públicas mexicanas, y no solo de México, sino del mundo en general. El fortalecimiento del dólar, esto debido al próximo aumento de las tasas de interés por parte de la Fed en Estados Unidos, y además este tema que ha venido dañando a las economías emergentes. Y bueno, si hacemos un comparativo macroeconómico, si es que lo queremos hacer, de las condiciones macroeconómicas, y ojo con lo que estoy diciendo, bajo las cuales están las economías emergentes, bueno, México está privilegiado en este sentido. Otra mentira que dice Pablo, dice, es que No he dicho ninguna mentira, la perdón. inversión extranjera va a disminuir. Bueno, estamos rompiendo un año con inversión extranjera máxima en nuestro país. Eso En es efecto, equivocado. hay un problema con el tren a China. Bueno, el tren a Querétaro se cancela por un tema de finanzas y de responsabilidad con las finanzas públicas, no por otro. Fue por un no caso de otras corrupción razones. y no No por por otras favor. razones. Entonces ahí me parece que hay temas No tiene es nada que ver importante. Salinas. No, sí, claro que tiene que ver, todo tiene que ver Salinas, Nino. Es ¿Todo más, tiene que ver Salinas? Sí. Ya Es se que- fue. es que Morena Nino, ve a Salinas Nino, en no todas es así, partes. no es así, Nino. Está demostrado por un medio de comunicación, me parece que sin embargo demostró que uno de los beneficiarios de la concesión tiene una relación familiar con una de las exesposas de Carlos Salinas de Gortari, que es Gerard. Bueno, es la- este no es la el esposa. tema. ¿No se divorció? No, se divorció de la otra. Estás mal, el peje te pasó mal la nota. No me la pasó mal. No, esa es su esposa. Otra lectura equivocada que hace Pablo en esta la primera es encuesta, Ocelli, ¿no? encuesta que está viendo de Es la Reforma. primera. Bueno, también en esta encuesta del Reforma se está marcando la recuperación de la confianza del presidente Peña Nieto. Dentro del margen en de el error de la último mes. encuesta. Ah, bueno, Por a ver, favor. yo ahí quiero decir, entonces, la encuesta cuando nos conviene la utilizamos. En el momento en el que Oye, pero no, el es que eso repunte, ya es es margen de el error, ya no me repunte gusta es de tu 1%, eso es margen de error. Bueno, hay un repunte Todas de las confianza. encuestas tienen más o Hay menos un repunte. 3% de Pablo, error. ya déjalo hablar. hombre. Tenemos una reforma energética, se acabaron los gasolinazos de la era del panismo, va a haber una No, disminución de las... ustedes. Claro, por supuesto. Bueno, lo que hizo ahora... Gasolinazos, Tenemos una... Sí, ustedes. Tenemos es una importante evaluación recordarle educativa a en camino. Francisco, que tal vez no se acuerde, que ahora lo único que hicieron es aplazarlo un año. Entonces el gasolinazo que viene va a ser mucho más fuerte y le va a afectar más al bolsillo de los mexicanos. Por supuesto que que eso no. hay que recordárselo porque, bueno, es muy fácil decir el gasolinazo del pan. Era cada mes, ¿no? Pero ahora Cada es mes, anual. Nino. Pero te Y voy a decir algo, es importante- el próximo año va a haber una va a subir disminución en al términos 18 reales a 18 en los pesos. precios de las gasolinas por Es la liberación de importante las... avisarle a todos los mexicanos que su gasolina es anual y va a subir mucho el costo. Por Y la bueno, devaluación en parte. No, porque no, es no, importada por la en cuanto gasolina. Uno por uno. a la inflación que tal vez no se acuerdan, efectivamente es Compórtense controlada. como el PRD, que lo hace muy bien. Ustedes ahí todos interrumpiendo. La inflación de la que ya no se acuerdan, que hace unos programas lo tratamos, efectivamente la inflación probablemente no sea buena ni mala, pero tampoco puede ser excesiva. Si ya superamos el 47% que dice la OCDE, estamos próximos a entrar en una crisis
que lo planificaron hasta 2021 el gobierno de Peña. Eso quiere decir que para 2021 vamos a entrar en una recesión increíble. Pero por lo pronto Peña ya salió. Bueno, ¿qué desconocimiento tan grande de Entre la discusión, la economía lo cíclica? único Ahí, aquí, déjenla hablar. ya voy yo. Entre Sí, la discusión, ya, le toca al PRD. entre la discusión sin lo que meter a mi puede palta. marcar es la propuesta. El PRD tenemos propuesta y hizo una propuesta de A ver, subir el propuesta. salario mínimo a 86.33. Ha sido el Salario único digno, partido, Salario digno. sí, que sea No un salario digno mínimo. y que incremente. Eso. Ha sido el único partido que justo en el tema del presupuesto fue a hacer una propuesta viable y contundente Es una ¿Cuál es propuesta la populista. propuesta? que aumente el salario a 86.33. Es A una propuesta 86 populista. pesos nada más. Pero eso ni siquiera alcanza para cubrir la canasta Bueno, básica. El PG Bueno, que ha hecho ¿qué en cuanto a quieres? Cuando llegue el presupuesto. PG nos va a dar cuánto. Los A ver, asambleístas y los integrantes de Cámara ni siquiera han ni siquiera presentado una Morena? iniciativa. Los de Morena no han presentado una iniciativa ni una propuesta. El primer día Normalmente que nos se dan instaló La la única Cámara, se iniciativa de presentó Morena la la están iniciativa parando. para que no hubiera recortes, que es lo que estamos viendo hoy en el presupuesto 2016, sino que no hubiera recortes de educación. Te quiero decir que ahorita que Bueno, mencionas porque tú la tiene impacto inversión, con la ahorita que gente. mencionas tú la inversión, niño, ¿sabías tú que la inversión pública en infraestructura es la más baja desde hace 100 años? Estamos en ¿cómo 3... hace 100 años? No, ¿Sí? no tenemos estadísticas. Cuando salimos de la revolución... Llegues. Nino, Sí, de- así 100 es. años, Hace 100 años, pero- No, pero era Nino, de la En Nino. revolución, 1915, habíamos salido en de la plena revolución. revolución. Nino, El tema de te voy a decir la porque educación con Morena estamos, tiene que ver porque estamos, tiene impacto no, con déjame la gente. terminar, Entonces yo no hay puedo pactos, aquí intercambiar. no hay pactos, ¿Por qué déjame, ¿Por qué no dejan a un lado el tema de las universidades, Patito, que no traen ni siquiera Pero ¿qué universidad, una propuesta Patito? programa, ¿De qué plan de hablas? estudios, de maestros? eso lo dice la Y mejor SEP, que eso ese es algo que va, dinero eso es algo, donde no, no ¿de Pablo, qué estás Pablo, hablando? cálmate. No, por A favor. ver, déjala hablar. Mira, no yo seas creo, misógino. para mí es un escándalo, para mí es un ahí. escándalo, Nino, que se diga que en este país donde hay cada año 200,000 rechazados en la UNAM, se diga que no hay que prestar atención al Pero ingreso una a las atención universidades. Por adecuada, favor, con un esto plan que se de está estudios ¿Qué diciendo le es válido ridículo. contesta a Pablo? profesores. Hace 100 años Mitowski sacó una... No, Nino, por favor. Oye, hace 100 años Te voy a, que no había te voy a dar, encuestadores, te voy a dar la ¿qué información, te voy a dar la información, Nino. Ahorita la inversión pública directa está en 3.7% ¿Y del hace PIB. 100 años cuánto? Cuando en 1922... ha habido un aumento del PIB, también eso es cierto, ¿no? te concedo que Ha habido exageré un con 100 incremento de años. población desde Pero hace 100 cuando, años. Ha habido un incremento de población. cuando quedó Carranza ya fijo en la presidencia de México, después de 1917, o sea que ya próximamente se iban a ya hacer había 100 años. encuestadores. No había encuestadores, pero sí teníamos datos del Ministerio de Hacienda, ¿no? Bueno, recuerdo Entonces cuando te voy a decir Victoriano esto, Nino. Huerta decidió hacer De 1940 a 1979, el porcentaje de inversión pública era 7%. Del año 79 al 90 fue 5%. Con los panistas, la inversión pública era 4%. Y ahorita estamos en 3.7% de inversión. Por eso el país no crece, Nino. Moraleja. Porque el Estado no está invirtiendo me quedó el dinero claro, de los me quedó mexicanos claro. en carreteras, en Pablo, servicios me quedó públicos. claro. Bueno, Moraleja, que regresen los panistas. Claro, No, lo gracias que Pablo. robaron. así es, A ver, que lo regresen, Nino. Francisco, Nino, bueno, híjole, ¿qué puedo decir al respecto? Yo creo que ahí tenemos te que tocó a ver... la derecha, tienes que Sí, sí, discutir sí. con él. Tenemos que ver otro tipo de factores que influyen en estos números que Todo maneja está Pablo. mal. No, Todo está mal, Nino. yo creo que no. Me parece, Nino, y voy a coincidir con Pablo en algo. Y yo creo que vamos a coincidir en general todos. Me parece que tenemos un problema severo de coordinación fiscal, de inversión del dinero de los mexicanos, de rendición de cuentas en general, Todos. en los tres niveles de Todos. gobierno. Me parece que es algo a lo que tenemos que abonarle. Y en ese sentido, pues yo no entiendo ahí que López Obrador y Morena, por ejemplo, tengan esta negativa a la ley de control, de transparencia en las entidades federativas. Porque, bueno, entonces estamos buscando, diría el dicho popular, que se haga justicia a los bueyes de mi compadre, ¿no? Entonces, yo no quiero transparencia para mí, pero tú sí sé transparente. Entonces, estamos teniendo un gobierno federal que está rindiendo informes de transparencia, que estos números son claros, que estos números son además responsables con la situación financiera internacional que estamos viviendo. Yo creo que eso es otra cosa que tenemos que considerar. Y me parece tramposo estar manipulando esta información, obviando y entrando a un debate ocioso en el que no se trata de esto, sino de cómo hacemos para invertir mejor el dinero de los mexicanos. ¿Cómo invertimos mejor Pues el dinero de dejar los de mexicanos robárselo para empezar. generar empleo, para generar inversión y para generar Como desarrollo decía económico? Carranza, Como decía Carranza. estamos en el año de Hidalgo. Carranceando.
No, Entonces, ya no yo creo que existe también gallo de Hidalgo, a carretazos de porque ese dinero, ya no alcanza, estamos en el de a carretazos de Carranza, dinero y ustedes. construyendo obras que no benefician o que están mal hechas, como la línea 12, como el segundo piso del periférico que hizo López ¿Pero Obrador ¿Por qué en su está mal hecho el sexenio. segundo piso del Pues porque se periférico? inunda. No sé ¿De si ¿Cómo se va a es una inundar un cascada. segundo piso? ¿Oye, has visto Se las inunda. cascadas que Qué hay? ridículo. Yo he pasado por el segundo piso Qué ridículo. entre San Antonio y San Jerónimo A ver, Pablo, y está Pablo, inundado. ya es- Pablo, ya quita la terquedad. Pablo, se robó 7,000 millones de pesos tu jefe con ese segundo Yo no piso tengo patito. jefe, yo no tengo jefe. Yo quisiera ¿Tu ver, jefe? yo quisiera ver la ¿Qué es transparencia, No, yo no tengo jefe. la transparencia en tuyo? López Obrador. López ¿De dónde Obrador saca el es dinero? Es un político mesías. que creo que debe de ganar la presidencia para salvar al bueno, país. está bien. No es su jefe, pero él lo Yo quisiera apoya. saber, abonando a la voy a transparencia, abonar un poco de lo que dónde dice ha Paco. obtenido dinero López Obrador para su campaña permanente los últimos De tus bolsillos. ¿Cuántos años? De la 12 años. asociación No. Honestidad Valiente. Pablo, por hace- favor. Es no, una no, mentira, sí, eso Sí, no Pablo, es mentira, Pablo, ni. Mira, Habrá que el ver día los estados estuvo aquí financieros. Guerrero dijo, a mí me descontaban, y Guerrero está en tu partido, en Morena. Yo no estoy en Morena, tampoco está Agustín en Morena, te quiero decir que no está Entonces, afiliado. Agustín, ¿en dónde está? Pues es un ciudadano como todos, que tenemos Entonces, derecho a ¿es verdad que viene a participar. apoyar a López No, pues Obrador? es que más Bueno, bien aquí espérame. Morena Que nos recibe quiere dinero de vender Morena. que son Espérame, ciudadanos. Es que- espérame. Es que todos somos ciudadanos, Mira, Pablo. los que estamos insatisfechos con el régimen de corrupción somos muchos más de los que estamos bien. en Morena, Nino. Entonces, Pablo Claro, Hernández y yo estoy de acuerdo. Guerrero son vergonzantes de Morena, para que quede No, claro. no. ¿Sabes cuánto le quitaban? 10,000 pesos mensuales para mantener a López Obrador. Yo me Y lo que le pregunto, sigan quitando, oye, Nino. puede ser. Mira, Voy a abonar todos un los poco a lo que partidos- todos dice los Paco. partidos Y de cuando este hay un país- gobierno que ya no le quiere dar dinero a López Obrador, como el de Arturo Núñez en Tabasco, desestabilicemos al gobierno de Arturo Núñez porque no quiere abonarle a Y la ahora es causa un corrupto. legítima y Oigan, salvadora vamos a de ver este una cosa, país. vamos a ver Mentiras, una son cosa. ataques Vamos a hablar Qué barbaridad. de muy México, porque yo creo que de López Obrador hablaremos en 2018 cuando sea presidente. Me parece muy Así bien. En el es, tema Estoy de acuerdo. México, A ver, de México. salió una encuesta, no sé la de los 3 años, ya ni siquiera hagamos el abismo de los 3 años, de los ¿Cómo últimos 12, abismo? sí, de los últimos 12 meses, para que no se sientan que les cae tan pesada. Y donde preguntan en estudio de vivienda, casa por casa, cómo la gente percibe la economía del país. ¿Cómo? Y en un 71% la perciben que ha empeorado en mucho. Y sobre la situación económica personal, ha empeorado mucho y ha subido el porcentaje. No, es que la escala es mejorado un poco, empeorado un poco o empeorado mucho. Y ahí subió a un 58% sobre la economía personal. Y eso tiene que ver justo sobre la canasta básica, en el que tampoco el gobierno de Enrique Peña Nieto ha podido. Estuvimos con la Central Campesina Cardenista cuando vinieron y hacer caso a los pequeños productores, ¿no? Siguen comprando a mayor costo a las empresas más grandes y eso hace que también el dinero que se tiene de manera personal no pueda Entonces, alcanzar. ¿cuál va a ser la mejor opción para votar en el 2018? Acción Nacional. El PRD. Es broma eso, ¿verdad? Yo creo que No sí. es broma. Lo del estamos PRD es proponiendo- broma, ¿verdad? Estamos proponiendo cada vez más y Sí, estamos sí. transformando y todo es posible. Podríamos llevar un externo. Bueno, si Bueno, esa ya encuesta vámonos. se hizo en el listado federal, pues claro que la percepción va a ser negativa porque pues desde épocas de López Obrador la extrema pobreza ha crecido mucho. Eso es mentira, la Voy extrema contigo, pobreza ha voy contigo. disminuido. Vamos a conclusiones. Mario Herrera, Partido de Acción Nacional. Conclusión, comentario final. Claro que sí, Nino, muchas gracias. Pues invitar a Morena a que apruebe, por supuesto, que no deje más en la banca la ley de transparencia, es muy importante para México, no se vale que por un tema de reflectores la tenga congelada. Invitar a Morena a que apoye también la ley para los estados en tema de finanzas y se les reduzca, se les ponga un candado para que no puedan estar pidiendo prestado para divertirse después. Y bueno, el tema de que en Acción Nacional, por supuesto, vamos a refrendarnos en Puebla. Recientemente ganamos En Colima van abajo, ¿verdad? Abajo de... Van 3 puntos. en Colima es muy vamos poco. 2 puntos arriba, No, compadres. el Reforma sacó 3 puntos arriba a Peralta. No, como dirían, es el Bueno, margen van de en error. empate, van en empate. Y, Empate técnico. y bueno, en Puebla vamos a ¿La encuesta es de refrendarnos. quién? De quien la paga hay que esperar. al ¿La día pagó el de- PRD? Pues no sé, hay que ver. No, el interés, PRD ni pero- está, ¿eh? Esto es tan pejista que bárbaro. No, hay Y que bueno, esperar la pues en elección. Puebla se ganó el premio Coneval, aprovechando que estamos hablando de él, en el que tuvo el mejor desarrollo social en políticas públicas. Se lo dieron Rafa Bala. a Rafa Bala, se lo acaban de dar hace 2 días. Es ¿Cuánto que pagó? eliminan a los que no. Por eso es Rafa Por eso es Bala. Rafa Bala. No, es ya, Rafa ya, Bala ya, porque ya. matan adolescentes Ya. en la calle y las policías de Rafael Moreno Valle. Va a ser tu candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia estará por definirse. La verdad es que ahorita todavía es un poco difícil,
No me convence ni Rafa Margarita ni Rafa Bala. Ah, ya sé, Ricardo Anaya. El de los moches. Ya vi por dónde vas. Ha habido puros Bueno, que apoyan a oye, Ricardo Anaya. Mario, Trae porra, mucho trae gusto. porra. Gracias, Nino. Mario, mucho gusto y gracias. Francisco Castro, PRI, conclusión. Nino, pues yo voy a coincidir con mis compañeros en esta Bueno, mesa. Has En coincidido esta en ocasión. todo y te has peleado en todo. Yo coincido con ellos. Creo que tenemos Es que pirotecnia dejar, verbal, Nino. tenemos que dejar de utilizar las encuestas, las cifras y los números a conveniencia y Ya como una chole. manera No, pues ahora ya y no como les una manera favorecen Que de ya a chole ustedes. con los Permítanme, números. permítanme. Que ya Las chole con los encuestas números. falsificadas de López Obrador. Y creo que es importante que nos sentemos a consensuar, que nos sentemos a acordar, que nos sentemos en estos puntos en los que estamos de acuerdo, porque además creo que coincidimos en que hay todavía mucho que hacer por este país, en temas de salario, en temas de pobreza, la reforma del campo, la reforma de corrupción. Me parece que es muy importante definir el tema de conflicto de interés. Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional no está negado a esta realidad, al contrario, es una realidad que hay que abordar, que hay que mejorar, que no se modifica en 3 años, pero que se están sentando las bases para que esto sea mejor. Y bueno, quién sabe, para que en 2018 los candidatos a la presidencia, ¿Quién en vez de sabe? estar ¿Por qué vas a tirando votar para el 2018? por el mejor candidato para este país, ¿Por qué? Por Anaya dijo ese. por el mejor candidato para este país, que estoy seguro saldrá del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál? No lo sé aún. Ah, Habrá hasta que te esperar, digan, hasta habrá te que digan. esperar los A ver, cauces. ¿Ya Chole qué? ¿Dijiste? Que dice que ya chole con los números, que no importan. No, yo creo que no es ya chole con los ¿Para números. qué? Yo creo que dejemos de usarlos a conveniencia política. Que la izquierda se ha visto tremendamente hábil para hacer esto. López Obrador ha sido, de verdad, debería escribir un Pero libro es al más hábil respecto. Enrique Peña Nieto en su informe Pero maquilló los les números y no ha- le cuadraban las les cuentas. ha- le- Es le- más hábil, ¿eh? Les ha enseñado muy bien cómo No hacer cuadraban. este uso maquiavélico, me permito decir, de las encuestas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pablo Hernández, que no es de López Obrador, que no es del PG, que no es de Morena. La La apoya. tercera es la vencida. Así es, Nino, la tercera es la vencida de los ciudadanos esta vez. Bueno, estos 3 años de estancamiento económico, 3 años de devaluación del peso frente al dólar, 3 años donde los salarios se empeoran y donde el país se endeuda cada vez más. Creo que está clarísimo que esos 3 años están marcados por la corrupción, pero hay una cosa interesantísima, Nino. Pareciera que el sexenio ya se terminó, ¿no te parece? En todo, la sucesión Ese ambiente hay, ¿eh? la sucesión presidencial se adelantó. Se adelantó porque incluso en el PRI, pues ya no ven el día en que se acabe este gobierno. Se están alineando las fuerzas. Quiero decirte que yo la verdad estoy convencido que el partido que la tiene más difícil rumbo al 2018 es el PRI. Si uno revisa la encuesta de Reforma de Partido ayer, en gobierno. todos los integrantes del gabinete salen reprobados, Nino. Ninguno califica arriba de 6, ninguno. Todos están de 5.5 ¿Y el para PG? abajo. Te voy a decir que Osorio Chong sale con 4.1 de calificación. Luis Videgaray sale con 3.8. Entonces, Nino, yo creo que ¿Y ningún... Ricardo Anaya cómo va? No, bueno, solo midieron a los integrantes del gobierno de Peña Nieto. Son encuestas maquilladas. Entonces, quiero decirte, Nino, que Muy bien. en el PRI creo que ningún integrante del ¿Y gabinete el va a PG poder cómo ser va? candidato. ¿Cómo Bueno, va? el PRI no Bueno, es solamente pues, el gabinete. Andrés Manuel va muy bien. La verdad, nosotros no nos alegramos del que el país se lo esté llevando el Pero que ¿cómo va el despeñadero. PG? ¿Cuánto llevan Pero las creo encuestas? que Andrés Manuel va bien. Esto tampoco se trata de encuestas, ¿Cuánto Nino, se tiene? trata de ir con la gente, que la Ah. gente Bueno, se entonces dé ahí cuenta veremos. que el país necesita un cambio Muy de bien. fondo y que este cambio de fondo solamente puede venir si Con superamos López a los gobiernos del PRI y del PAN. La conclusión es El que... PRD no. la Pues el conclusión PRD no sé es cómo que actúa, Andrés Nino, la verdad es muy Manuel- difícil No, saber. Gracias. Espérate, te voy a decir conclusión, ya vamos. Ahora sí, Anaí Nava, todo lo que quieras. Que en la conclusión con lo que tiene que ver Pablo, yo lo que puedo destacar es que de verdad es admirable Andrés Manuel López Obrador, logra cambiar el lenguaje de los jóvenes. Ahora ya Pablo dice las palabras que dice Andrés Manuel. Bueno, creo que hay que ir Antes más era allá. de tu partido, Pablo. Y decían, era más Como libre. también Andrés Era era más del libre su PRD, pensar, pero y nos ahora salimos. No, todas las palabras que dice Andrés Manuel en un comercial o en un spot, aquí Pablo las viene. O sea, Roosevelt. Sí, claro. Y cuando estaba en el PRD, Pablo tenía más libre, tenía un léxico un poquito más. Yo me acuerdo pero cuando el bueno. PG odiaba a Estados Unidos. y- Vamos a algo más importante. A ver, ya vamos a algo concluir. importante, por Con favor. el tema de la cannabis, yo le podría decir a Enrique Peña Nieto que si es un presidente que ve, No saben de ahí, ve Nino. por la sociedad, yo creo que tiene que ver con que si el Estado lo suministra y regula
el consumo, la distribución y la venta de la cannabis para que así los criminales no puedan tener el control. ¿Y así después a qué se van a compren las dedicar? autoridades Después y a qué las se van a dedicar los armas. criminales. Cuando ya No, se no, pueda no, vender la déjala que marihuana termine, ya. legalmente, ¿a qué se van a Pablo, dedicar los Pablo. Bueno, criminales? los criminales ya Pablo. se dedican a estar en el Pues, pan. A robar más, Adiós. Pues a cuando secuestrar se pueda más, regular, a robar más vehículos, a matar más gente, a extorsionar. Pues quién Tienes sabe, en los razón. países Concluye. de primer mundo donde Esos es países no son cuando productores, está ellos son regulada la consumidores. ¿Cómo cannabis, puedes Oye, comparar no un seas país? misógino, No déjala puedes comprar hablar. un país donde no se producen drogas, donde no hay bandas criminales y países donde sí Bueno, las a hay. ver. Pero hay bandas criminales porque Pablo, no está regulada Pablo, y entonces el respétala. Estado No puede decir que no porque no está tiene- regulada la droga hay bandas Tiene muchos criminales. factores, tiene que ver con A el ver. tema de seguridad. Por eso yo digo, Yo si creo no que vas tienes- a fumar, suministrar- Creo que ¿sí o no? tienes que estudiar Yo más fumo, el ¿y cuál tema es su para A ver, problema? opinar. déjenla hablar, ya, Yo fumo y sé sobre el uso, el consumo, y creo que justo por eso creo que el Estado, si suministra Conoce el tema. y regula, Como si puede la única hacer que droga los fuera la criminales marihuana. ya Claro. no tengan el control para comprar Exactamente. las O sea, armas ahí está la y clave. seguir en ese suministro. Gracias, gracias. Pablo, no Gracias, hagas Nino. corajes, vienes a No, pelearte no hago- con no todos. hago coraje, Sé buena pero, gente, si eras un Nino. hombre brillante, ¿qué te pasó? No quieren discutir con Es que cifras ni quieren discutir con argumentos. Entonces, ¿de qué O se sea, trata? para la ¿De qué otra se te trata? traigo inteligentes, por lo que veo, no le gustó. Oiga, muchas gracias. Yo sigo pensando que este programa INEGI, más Banco de inteligente, México. con todo y que venga Pablo, Que ¿eh? no le gusta. Con Me todo y sorprende que Pablo está en defiendas al desacuerdo gobierno de del él. PRI. Oposición. Pablo, ya Es estoy que aquí para que despidiendo. esté de acuerdo, Pablo, creo que es una mesa de debate, tenemos que Pablo, admirar a... Pablo. No, al contrario. Pablo, porque- Pablo, ya estoy No todo despidiendo. es... Perdón, Nino. Este es el programa más inteligente con todo y Pablo. Que quede claro. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Gracias.